Ajá. Buenos días, tengan todos. Hoy voy a darles la clase de escala y coordenadas polares. También voy a darles ahí una teoría de los errores que se cometen en toda medición topográfica. Entonces, empezamos. Cualquier duda que tengan de una vez, me lo dicen, porque a veces se me acaba el tiempo y no los puedo atender. Entonces, a medida que vamos trabajando, si tienen una pregunta, ustedes me la dicen y yo se la respondo de una vez. Bueno, tenemos lo que es escala. La escala es la relación de ampliación o reducción que en sí que existe entre las dimensiones de un objeto natural o artificial y sus correspondientes medidas en una representación gráfica de dicho objeto. La fórmula que vamos a utilizar es esta que tengo aquí. Escala es igual a dibujo sobre realidad, o sea, valores que va a tener donde voy a realizar mi trabajo sobre la realidad. La realidad es un terreno, una casa que tenga las mediciones ya exactas de dicho trabajo. Aquí, cuando vayan a hacer la actividad, van a utilizar esta fórmula. No se pongan a utilizar otras fórmulas que he visto en las secciones anteriores. Y necesito es que utilicen esta, porque esta es la que les va a dar la escala que yo voy a utilizar para poder dibujar cualquier terreno. Cualquier proyecto que tenga. Entonces, obligatoriamente utilizar esto para que les dé la escala exacta. Ustedes no pueden, que la escala verdadera, la escala máxima es esta porque en los proyectos dice que es de tal a tal. No, no. Para eso está la fórmula. Esta les va a dar la escala que van a utilizar en el proyecto. Que uno la puede llevar una escala que le sigue para llevarla a un valor normal, o sea, un valor entero, está bien, pero debe colocar primero la que yo estoy calculando por cálculo, porque para eso me están dando la fórmula. Seguimos. Dice, existen tres tipos de escala. Tenemos la escala reducción, cuando el tamaño del dibujo en el plano es menor que el que tiene el objeto en la realidad. Su objetivo es que objetos muy grandes se puedan dibujar a un tamaño menor, como una escala 1 a 100, 1 a 200. O sea, estas escalas, si yo la calculo y me da esto, la coloco. Pero si no, no, porque tengo uno pequeño y voy a utilizar esta escala. No, la debo determinar, porque para eso tengo la fórmula para calcular la escala ideal. Tenemos la escala de ampliación cuando el tamaño del dibujo en el plano es mayor que el que tiene el objeto en la realidad. O sea, estamos ampliando para verlo con más detalle y poder dibujarlo con más precisión. Tenemos estas escalas que están aquí. También tenemos la escala natural, que es la que nosotros utilizamos a diario. Esta es la escala natural. Ya cuando nosotros empezamos a entrar en nuestras carreras, ya esta casi ni la utilizamos, la tenemos como un ejemplo, pero es muy poco utilizada, porque acuérdense que eso depende del proyecto que tenga, y hacerlo a esta escala, ya vamos a decirlo, es muy grande. Y si tengo un pedacito de papel, menos todavía. Ajá. Aquí tenemos cómo se puede ver otro tipo de escala, que es la escala numérica y la escala gráfica. Estas son las más utilizadas también cuando ustedes ven más que todo cuando vemos mapas, supónganse ustedes ven cualquier afiche de un mapa de Venezuela y siempre tenemos esta escala. Pero las más utilizadas fueron las que vimos anteriormente. La escala numérica es la relación de reducción existe entre una distancia cualquiera medida sobre el mapa y la correspondiente distancia medida sobre el terreno. Es lo que es esta escala. Y la gráfica
que es un segmento dividido en partes iguales. Disculpen, esta es la numérica y esta es la gráfica. Es un segmento dividido en partes iguales que permite medir directamente las distancias del mapa y leerlas en términos de distancia sobre el terreno. Es esta que tengo aquí. Pero vuelvo y repito, las más utilizadas son las que tenemos aquí. Aquí podemos ver como un simple ejemplo, la tenemos a escala natural, cómo la podemos llevar, cómo se ve el terreno en una escala natural cuando la llevamos a una escala de ampliación y cuando tenemos una escala de reducción. Y tenemos la escala correspondiente aquí. Esto es un simple ejemplo para que vean cómo se ve. Aquí vamos a ver varios ejemplos. Tenemos muchos ejemplos. Acuérdense que es distancia en el, la razón es distancia en el dibujo sobre distancia en el terreno. Entonces aquí podemos tener, a partir de esa fórmula de escala, yo puedo determinar también una distancia en el papel o distancia en el terreno. Entonces aquí tenemos un simple ejemplo. Dice, hemos representado un procesador de ordenador a escala 5:1, o sea que me están dando ya la escala. Si en el dibujo una pieza hace 3.5 centímetros, calcula cuánto hará en la realidad. Entonces, tenemos un valor en el plano y un valor en la realidad. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan, fíjense que nos dan una escala, ¿no? ¿Cómo leemos la escala? Siempre viene en forma de razón, o sea, eso se lee 5:1. ¿Y cómo la leemos nosotros? Decimos, si voy a trabajar con centímetros, digo 5 centímetros en el dibujo es 1 centímetro en la realidad. Si quiero trabajo con kilómetros, 5 kilómetros en el dibujo son 1 kilómetro en la realidad. Así debo leerlo. No puedo leerlo aquí centímetros y aquí kilómetros. Si aquí trabajo con una unidad, esta también es la misma unidad. Dibujo y plano y realidad. Entonces tenemos, como me dan la escala, entonces tengo en el plano, tengo 5 centímetros. Vuelvo y repito, aquí yo coloco lo que yo quiero. ¿Por qué trabajo con centímetros? Porque aquí me están dando centímetros. Entonces no voy a trabajar aquí con kilómetros cuando yo tengo una medida en centímetros. Y debo trabajar con la misma unidad de medición porque la escala no tiene unidades. La escala es solita el número. Fíjense que ustedes no leen aquí 5:1 centímetros o 5:1 kilómetros, 5:1 metros. La escala no tiene unidades de medida. Entonces, tengo un valor en el plano que es 5 y un valor real que es 1. ¿Por qué? Porque este es el plano y esta es la realidad. Y me están dando en el dibujo un valor que es 3.5. Entonces, coloco 3.5 centímetros y resuelvo una simple regla de 3. 3.5 por 1 lo coloco sobre el otro. Y fíjense que como tengo centímetros, se me van los centímetros de arriba con los centímetros de abajo y ya me queda un valor. ¿Por qué? Fíjense que tengo 5 centímetros por 1 centímetro. O sea, aquí. Y aquí abajo, o sea, tengo este por este. Centímetro por centímetro, ¿qué me queda? Centímetros al cuadrado. Pues estoy multiplicando. Esto es centímetro y 3.5 es centímetro. Disculpen. Al multiplicar yo centímetro por centímetro, estoy haciendo esta multiplicación de 3.5 por 1, me queda centímetros al cuadrado sobre 5 centímetros. Entonces, 1 centímetro de arriba se me va con 1 centímetro de abajo y me queda centímetro. ¿Por qué? Porque estoy hallando un valor en la realidad y si debo tener unidades de medida. Si me piden escala, no debo tener unidades de medida. Entonces, esto me queda 0.7 centímetros. Si quiero, lo dejo hasta aquí o yo lo quiero llevar a milímetros y lo llevo en la conversión que ya saben. Pero con solamente dar este valor es suficiente. Entonces, esto es un simple ejemplo para que vean cómo también se puede trabajar. Si no, trabajo con la escala. Escala y despejo la realidad. Igualitico les debe dar esto mismo. Acuérdense que cuando van a colocar el valor de escala, deben colocar, pónganse, sería
como me están diciendo realidad, me voy a devolver a la fórmula. Fíjense, me están pidiendo realidad. Tengo escala y tengo el valor en el dibujo. Aquí. Entonces lo que hago es que despejo lo que me interesa, porque tengo escala y tengo un valor de esto, lo que hago es que lo despejo. Es indiferente como ustedes lo hagan, por la fórmula o como está ahí en el ejercicio. Aquí tenemos otro. Un alumno va a realizar un plano de su habitación a escala 1 a 20. Si su habitación tiene 5 metros de largo, ¿cuánto debería medir en el plano? Entonces, tengo 1 centímetro en el plano, que es esto que tengo aquí, y 20 en la realidad. Como tengo 5, fíjense que aquí me lo dan en metros. Debo llevarlo a centímetros, porque estoy trabajando con centímetros aquí. Si trabajo con centímetros en la escala, dije 1 centímetro en el dibujo, son 20 centímetros en la realidad. Entonces, esto, como lo tengo en metros, lo tengo que llevar a centímetros. No puedo trabajar con diferentes unidades. ¿Cuánto debería medir? Entonces, igualito, una regla de 3. 1 por 500, que es lo que tengo aquí, sobre 20. Y me da el valor que quiero. Aquí tenemos otro. Dice, en un plano, una longitud de 500 kilómetros. En un plano, una longitud de 500 kilómetros en línea recta. Tiene representado por un segmento que mide 25 centímetros. La escala sería, o sea, me están pidiendo, si me dan esto, me están pidiendo la escala. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico mi fórmula, que es dibujo sobre realidad. Entonces, ¿cuánto vale mi dibujo? 25, porque dice que está representado por un segmento que mide 25 centímetros. Sobre la realidad, que son 50. Fíjense que aquí me dan kilómetros y aquí centímetros. Entonces debo, ¿esto lo llevo a centímetros o esto lo llevo a kilómetros? Es indiferente. Entonces, hicieron, llevaron estos a centímetros. Por eso que está aquí 500. Entonces, aplico mi fórmula y me da esto. ¿Cómo hago yo? Fíjense que, disculpen, estoy un poco roncona. Fíjense que aquí, cuando yo sustituyo los valores, me queda 25 sobre 500,000. Entonces, para yo obtener esta escala que está aquí, fíjense que yo arriba siempre debo llevarlo a 1. ¿Qué hago yo? Divido esto entre 25, porque 25 entre 25 es 1. Y si divido este entre 25, el de abajo también lo debo llevar a dividirlo entre 25. Entonces, por eso que tengo este valor. Necesito 1 aquí. ¿Cómo hago? Lo divido entre 25. Y si divido este valor que tengo arriba, también debo dividir el que tengo abajo para que me dé la escala como la tengo aquí. Entonces, mosca con esto. Yo no puedo dividir 25 entre 500,000 porque nunca me va a dar una escala. O sea, me va a dar un valor normal. Y esa no es la escala que yo estoy pidiendo. Para llevarlo a esto, debo hacer lo que les estoy diciendo. Aquí tienen una serie de ejercicios propuestos. Lo conseguí en la página y aproveché para que tengan ejercicios que hacer. Esto es lo que voy a colocar, una parte de esto en la actividad que les voy a colocar hoy. Hoy la voy a hacer para que empiecen a trabajar con esto. Con ustedes me dieron más chance porque van entrando, pero ya normalmente ya la otra semana hay que entregar notas de los que ya están, o sea, vamos a decir los que ya son bien. Entonces aquí tienen esta serie de ejercicios. Si tienen problemas, comuníquense conmigo por el WhatsApp, que yo con mucho gusto los atiendo. No me escriban mucho en la página, porque yo a veces, sinceramente, no lo veo. En cambio, por el WhatsApp yo les contesto de una vez. Ajá. Vamos a ver ahora los errores que se nos presentan siempre que estamos haciendo medición. Tenemos los errores groseros, que son el producto de la falta de concentración del operador del equipo. Estos errores se eliminan completamente. Ejemplo, error de lectura, error de anotación, errores de tipo aritmético al sumar mal las distancias parciales. Por eso que se le dice que son groseros y los podemos, estos son lecturas que nosotros podemos corregir de una vez, porque a veces
el que está anotando, pónganse, cuando nosotros entramos a un trabajo a las 7 de la mañana estamos frescos, pero ya lo que son las 3, 4 de la tarde ya ni vemos. Entonces, estos errores siempre se cometen más que todo a esas horas, ¿no? Porque ya estamos locos por irnos. Bueno, más que todo el topógrafo, nosotros no hacemos esto, pero en algún momento nos va a tocar hacerlo, porque si yo soy el dueño del proyecto y no me va el topógrafo, lo tengo que hacer yo, que para eso sabemos trabajar. Tenemos los errores personales, que es aquel que se comete en la mente. Una persona encargada del apunte de los datos debe estar atenta a las anotaciones que le están dictando. Como por ejemplo, se dicta 35,42 y se escribe 35,24. Se dicta 8,47 y escribo 27,87. Entonces, piense toda la acumulación de error que voy teniendo solamente por no escuchar bien y por no estar atento a lo que me está diciendo el que está leyendo. Estas son cosas muy delicadas. Entonces, para estas cosas, uno cuando está trabajando con los instrumentos que vamos a ver más adelante, tenemos que ser muy cuidadosos y más que todo con el que está copiando. Siempre hay una persona que es el encargado de anotar las cosas, pero uno como el que está dictando los valores debe estar pendiente porque lo debo tener al ladito mío. Porque después me tengo que devolver yo a hacer todo el trabajo por culpa del que está anotando. En cambio, así me cuido mis espaldas. Tenemos errores sistemáticos instrumentales. Estos son errores que ya vienen con el instrumento y a medida que vamos haciendo mediciones nos vamos dando cuenta. A veces también las cintas de tanto uso que han tenido las pobres, eso se pueden, se ponen más anchas de tanto templar, porque estas cintas uno para hacer mediciones hay que colocarla la más horizontal posible que pueda y eso tiende a alargar. Entonces, estos son errores que nosotros también podemos resolver de una vez, porque si yo tengo una distancia de 1 metro, yo más o menos sé que es 1 metro. Entonces, si estoy leyendo en la cinta 2 metros y pico, entonces de una vez me puedo dar cuenta que ya la cinta ya en lo que dice ya no sirve. Tenemos errores accidentales fortuitos. El personal necesario para la medición de la longitud con wincha. Una wincha es un aparato de donde a veces nosotros por perezoso no queremos doblarnos. Entonces esto es como decir un trípode que colocamos la cinta horizontal. Dice 2 cadeneros, uno de ellos toma las tensiones de la medición. 2 cadeneros son 2 personas que están dependiendo, acuérdense que una distancia tiene 2 puntos, entonces un cadenero está en un punto y el otro cadenero está en otro punto. Al estirar, por eso que se utilizan 2 personas para poder estirar. Entonces, a veces se utiliza esto, pero lo más, o sea, no vamos a perder tiempo estacionando la wincha esta, sino que nosotros tenemos que doblar. Así, para eso agarramos esta carrera. Los que no les gusta doblarse y los que no les gusta aguantar sol, váyanse retirando de esta carrera, porque aquí aguantamos sol parejo. Dice 2 lectores de las longitudes, uno de ellos colocará las marcas y un registrador de las temperaturas de medición y un libretito. Esta libreta es la que llamamos la libreta de campo. No sé si la habrán visto, es un librito pequeño que tiene 2 secciones, uno para escribir las mediciones que hacemos y el otro es para hacer el dibujo de todo lo que estamos midiendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí los errores que se presentan en la cinta de acero, dice cinta de longitud errónea, cambio de temperatura, la temperatura como les dije ahorita también varía porque a veces, por eso que les digo que a las 2 de la tarde a veces ni vemos. Entonces, siempre tenemos error. Es imperfecta cinta cromada, cinta floja o torsión. Esto es lo que yo les digo, que no puedo tener la cinta floja, porque eso me produce, cuando yo tengo una cinta que hace esto, lo que estoy haciendo con el cursor, eso es un error, pero garrafal. Tenemos los errores instrumentales o sistemáticos, que son los errores de una medición con wincha de acero. Son error por dilatación de la wincha. Vuelvo y repito, por eso que esto no se utiliza mucho, porque esto es algo de metal y esto siempre
tiende a doblarse cualquier cosa. El error por catenaria, que es lo que le estoy diciendo, que esa cinta debe estar lo más horizontal posible, no puede tener una, o sea, catenaria es algo así, o sea, onda. Y el error por falta de horizontabilidad, es lo que he venido diciendo. Tenemos también el error que se compara con un patrón que generalmente es una wincha invar. A cada uno de estos tipos de errores sistemáticos corresponden su corrección, siendo por temperatura, por catenaria, por cada error que yo cometa, hay un sistema, hay fórmulas que los puedo eliminar. Pero yo los puedo eliminar en el acto. Pues ya a medida que ya tenemos experiencia, ya esto es automático. Y ahorita últimamente con los nuevos instrumentos que existen, ya pónganse el instrumento nuevo que se llama estación total, me da la distancia de una vez y no tengo que estar utilizando cinta, que es molesto. Entonces, gracias a estas invenciones que hay últimamente, nos han ahorrado bastante trabajo. Tenemos los errores por horizontabilidad, que es esta fórmula que tengo aquí, y también lo podemos tener, longitud entre los lados. Generalmente se toma el primer término de la fórmula anteriormente escrita, ya que para desniveles pequeños, a partir del segundo término, la serie se va tomando valor cada vez más pequeño. Esto es que cuando nosotros vamos a hacer una medición de una distancia, debemos tomarla varias veces. Y lo que hacemos es que sumamos esos valores y tomamos el, el valor que nos da. Esto ya viene siendo como un error. Con esto corregimos. Sumamos todas las distancias y tenemos el valor ideal. El signo de la corrección por falta de horizontabilidad, aplicarse en toda medición, siempre es negativo. Sea el desnivel positivo o negativo. Siempre es negativo porque siempre lo vamos a restar. Porque siempre tenemos de más. Y las recomendaciones para leer con la mira es una regleta, como si tuviéramos una escuadra, es una regleta de 4 metros que viene graduada igualitica que una regla normal. Eso les voy a enseñar estos instrumentos más adelante. Igual, como es una regla, también vamos a tener varios inconvenientes. Más que todo esta es la más importante porque es una regla que nosotros debemos nivelar. Últimamente, vuelvo y repito, con las nuevas miras ya vienen con un nivel que podemos ponerla lo más vertical posible. Antes teníamos que mirarla nosotros y para eso existen las personas que tenemos alrededor para que nos digan si la mira está lo más vertical posible. Y al anotar los datos, como siempre, siempre tenemos error porque, como vimos ahorita, nosotros, el que está leyéndole un valor y se le anota otro dígito. Estos errores todos se van eliminando. Eso lo vamos a ver más adelante. Necesito darles esto, coordenadas polares. Esto, si ustedes ven el programa, el pensum que nosotros nos pasa, nos va a aparecer en coordenadas polares. ¿Por qué yo doy coordenadas polares? Porque tengo mucha gente que no sabe graficar. Entonces, con coordenadas polares, acuérdense que estamos en topografía, vamos a trabajar con radio y ángulo, y esto es lo ideal para que sepan graficar. Entonces dice, las coordenadas polares, un sistema de coordenadas polares, son un sistema de coordenadas bidimensional. Bidimensional porque tiene dos coordenadas, radio y ángulo, en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. Nosotros, bueno, ustedes en física, cuando vean física van a utilizarla, y en trigonometría, en topografía, desde que empezamos hasta que terminamos vamos a utilizar trigonometría. ¿Cómo vamos a llevar conversión de coordenadas cartesianas a polar? Aquí tenemos, si la coordenada R es la distancia del punto XY al origen, puede variar entre los valores de 0 hasta infinito. El radio, cuando yo lo voy a terminar, cuando me dan dos coordenadas rectangulares, cuando hablo de XY, son coordenadas rectangulares. XY, las coordenadas que nosotros conocemos en un sistema
cartesiano X y Y. Entonces, cuando yo tengo dos coordenadas cartesianas X y Y, para hallar el radio desde el origen hasta la distancia que me va a dar esta fórmula, es la distancia que hay desde el origen hacia el punto que estoy tomando. Y yo ya me voy a quedar sin tiempo. Entonces lo voy a determinar por esta fórmula. Y el ángulo lo voy a determinar por esto. ¿Esto qué significa? Depende del cuadrante donde esté. Dime, cuando yo grafico mi punto que me dan, yo tengo que ver en qué cuadrante estoy. Acuérdense que en el sistema XY tenemos 4 cuadrantes y siempre va en sentido antihorario. El primero en cuando X y Y son positivos, y el segundo es cuando X es negativo y Y positivo. El tercero es cuando los dos X y Y son negativos, y el cuarto cuadrante es cuando X es positivo y Y es negativo. Entonces, dependiendo del cuadrante que están, el punto que yo grafico, deben tomar en cuenta esto que está aquí para calcular el ángulo verdadero. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Me dan estas coordenadas. Este es mi X y este es mi Y. Yo siempre los separo con punto y coma para que no se confundan. Ustedes van a ver mis valores, el primer punto, punto y coma, y el otro valor. El punto y coma me va a diferenciar quién es X y quién es Y. Entonces, como me dicen que calcule las coordenadas polares, entonces yo trabajo con mi radio. Mi radio dice que es X al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más Y al cuadrado. Lo coloco en mi fórmula y resuelvo esto en mi calculadora normal. Y me voy a mi ángulo. Fíjense que como tengo un punto que está en el primer cuadrante, este valor que me da aquí es el verdadero. Entonces, coloco ángulo es igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X. ¿Quién es Y? Raíz de 3 sobre 1. Resuelvo esto, coloco en mi calculadora tangente a la menos 1, así como está en la calculadora, le doy igual y me debe dar 60 grados. Y nuestro punto de coordenadas polares es 2 de radio y 60 grados de ángulo. Tenemos otro valor. Aquí hay ejemplos. Si no me da tiempo, mis hijos, se van a quedar 20 minutos más para poderles explicar esto. Fíjense que tengo el mismo valor, pero ahora X va a ser negativo y Y positivo. Entonces, resuelvo mi fórmula. Calculo mi radio siempre va a ser la misma fórmula, no me va a variar nada, porque acuérdense que es una raíz y estos valores están elevados al cuadrado. Y todo valor negativo elevado al cuadrado siempre me queda positivo. Resuelvo esto y me queda 2. Aquí el ángulo. Fíjense que tengo Y, que es raíz de 3 sobre X, y X es menos 1. Cuando yo resuelvo esto, este valor me va a quedar un valor negativo. El ángulo me va a quedar menos 60 grados. Yo nunca puedo dar como respuesta un ángulo negativo. Tengan eso en mente. Nunca, así por cálculo me dé negativo, yo tengo que ir a mi gráfica para ver cuál es el ángulo verdadero. Entonces, mosca con esto, porque aquí cometen mucho error. Me dan como respuesta esto, y si me dan como respuesta un ángulo negativo, todo está malo. Así me hagan 20 fórmulas. Mientras me den un ángulo negativo, yo ni miro lo que hicieron. Entonces, como fíjense que ya estoy en el segundo cuadrante, y el ángulo, fíjense lo que tú voy a hacer con el punzón. Yo tengo mi Y, que es este eje que tengo aquí, y mi X es este. Entonces, acuérdense que esto es un ángulo de inclinación, el que voy a calcular, y el ángulo de inclinación siempre se mide desde el eje X positivo hacia la recta. Como estoy en el segundo cuadrante, es todo esto. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el ángulo verdadero va a ser más de 90 grados. ¿Cuánto? No sé. Entonces, como por cálculo me dio esto, le tengo que sumar 180, porque desde el eje X positivo hacia el eje X negativo tengo 180. Y el ángulo que calculo es este que tengo aquí. Entonces, a 180 yo le resto el ángulo y me da el ángulo verdadero. Tengo otro ejemplo, que fíjense que los dos, ya estoy en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque los dos valores son negativos. El radio, vuelvo y repito, me queda positivo, pero cuando estoy en el tercer cuadrante, el valor que me da aquí, le debo sumar 180. Por eso que tienen lo que les di anteriormente, esta reglita que tienen ahí. Entonces, dependiendo del cuadrante, ustedes le van a sumar o a restar 180. Y cuando tengo en el cuarto cuadrante, fíjense que cuando estoy en el cuarto cuadrante tengo que trabajar con 360 grados.
Esto lo tienen en la tablita que les di anteriormente. Entonces, fíjense que ustedes grafican los valores y ya van a ver en qué cuadrante está el punto y pueden hallar el radio por las reglitas que ya les di. Aquí, esto ahora vamos a ir de polares a cartesiana. Entonces, tenemos dos fórmulas, que son estas que están aquí. Y a mí me van a dar ahora el radio y el ángulo. Y lo que tengo es que sustituir. Coloco mi radio, coseno y el ángulo. Y en la calculadora directa, aquí como está aquí. Me dan este ejemplo, tengo radio y tengo ángulo. Entonces coloco la fórmula, voy a calcular X. Radio, que es 2, por el coseno de 120. Y esto lo resuelven directo en la calculadora. Igual con Y, en vez de coseno es seno, lo resuelven en la calculadora y les da el valor. Y ya voy a obtener un valor X y un valor Y. Que ustedes comprobando, cuando me dan coordenadas polares y obtengo rectangulares, ustedes con estas rectangulares pueden hallar las polares y están viendo si trabajan bien o mal. ¿Cómo? Fíjense, tengo X y Y, me voy a la fórmula que vimos anteriormente y me debe dar esto. Me debe dar el radio y el ángulo. Si no, tengo malo esto. Y viceversa. Si yo tengo mi ángulo, cuando yo calculo el radio y el ángulo, puedo venirme a esta fórmula y me debe dar el X y Y que me están dando. Así que pueden comprobar. Entonces, esto es todo lo que es la primera clase que vamos a tener en todo el semestre que nos vamos a ver. Aquí mis hijos, yo como les dije, les voy a colocar hoy ya la segunda actividad que va a ser, van a tener 3 problemas de escala y 2 problemas de coordenadas polares. Pues repito, estoy a la orden. Cualquier duda que tengan, pero vean, esta grabación yo la coloco en la página. Entonces, si tienen alguna duda, ustedes pueden entrar a la página y ver toda esta clase. Esta y todas las que vienen. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. A lo mejor les doy clase el viernes. Yo de todas maneras, acuérdense que yo les estoy avisando un día antes por el WhatsApp, pero necesito porque ustedes van muy atrasados. Ya yo voy por la 6ª clase y apenas yo les estoy dando la primera. Entonces, lo más seguro que el viernes tengamos clase. La voy a hacer a la misma hora, en la mañana. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima clase. Gracias, buen día. Gracias, profe.